En este video tuve el placer de poder entrevistar a Fede Toledo. Fede nos compartió algunos consejos muy interesantes y también nos trae una invitación para todos aquellos que quieran seguir desarrollándose y creciendo en testing. Les aconsejo que se queden hasta el final porque seguro que les va a aportar muchísimo. Hola, yo soy Matías y esto es Testing para Todos. Bienvenidos a mi canal. Ahora sí, pasamos a la entrevista y espero que la disfruten mucho. Bueno, bienvenido Fede. Un gusto tenerte acá en el canal. Muchas gracias por este tiempo y esperemos que esta entrevista les pueda gustar a la gente. Y ya sabemos que tenés una noticia interesante para contarnos. Contanos un poquito de vos para el que no te conozca. No creo que alguien que esté viendo este canal no te conozca, pero brevemente contanos quién sos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mati, por el espacio. La verdad, súper contento acá de siempre estar compartiendo distintos tipos de encuentros, ¿no? Sí, hay un amigo que siempre repite la frase esta de el público se renueva, entonces siempre hay chances de no conocer gente, pero sé que lo decís porque suelo estar metido en todo lo que tiene que ver con testing, en todo lo posible, haciendo un poco de ruido, intentando potenciar espacios, ¿no? Y cosas de esas. Hace unos 17 años trabajo en testing y la verdad que me he dedicado a hacer muchas cosas alrededor de eso. Bueno, soy de Uruguay también, hice facultad de ingeniería acá, después me fui a España unos años a hacer un doctorado que estuve investigando algo específico de testing. Soy uno de los fundadores de Abstracta, que es una empresa que se dedica a dar servicios y a construir herramientas alrededor del testing. Por allá en el 2014 desde el 2014 hasta el 2019 fui parte de la organización del Testing UI, que hoy sigue siendo una de las conferencias más grandes e importantes en Latinoamérica sobre testing. Y estuve viviendo unos años en California, que ahí es donde tenemos la mayoría de nuestros clientes. Y ahora recientemente, hace 2 meses, me volví a Uruguay con muchas ganas, así que acá estamos instalándonos todavía. Capaz que otra cosa por la que quizá se cruzaron algo mío o me vieron por ahí es porque suelo compartir mucho charlas, artículos y escribí un libro también bastante introductorio a todo lo que es testing, automation, performance, que está disponible gratuitamente en mi sitio para el que lo quiera bajar. Creo que es un recurso súper bueno, como lo digo yo, ¿no? Súper Me bueno como... conta. Me conta que sí, creo que es un recurso que todos deberíamos consultar al menos alguna vez y tenerlo ahí a mano siempre que surja alguna duda, ¿no? Creo que... Qué eh, grande, muchas gracias por eso. Pero sí, lo que iba a decir es que me parece bueno como introducción, ¿no? O sea, lo intenté escribir desde un punto bien lo más accesible posible en cuanto a terminología y a todo eso. Así que por ahí también, el que quiere, está disponible gratuito para descargar. sí, tal cual. Y sobre todo en un momento en el cual seguramente te encontrabas con muy poca información o bibliografía sobre testing en español, ¿no? Exacto, exacto. Eso que por suerte ahora se está empezando a generar mucho más movimientos, ¿no? Más comunidades como esta, como la que vos mismo fuiste formando y como otro montón que hay por ahí. Pero claro, si vamos 17 años atrás cuando arranqué en testing, todo lo que uno tenía accesible era en inglés y muy poquita cosa en español. El CES hizo un muy buen trabajo. Bueno, yo fui uno de los primeros empleados del CES. Creo que hizo muy buen trabajo acá en Uruguay en generar comunidad y darle importancia a la disciplina. Y después fuimos apareciendo distintos actores en la industria, distintas empresas que hemos seguido aportando en ese camino, ¿no? Genial, ¿Cuál fue la buenísimo. segunda parte de la pregunta que no sé si le respondí? No, era tipo contarnos un poquito de vos, creo que lo respondiste bastante bien, resumido. Vamos a intentar que esta entrevista sea un poquito distinto y no te voy a preguntar sobre el futuro del testing ni nada sobre eso, sino que quiero saber un poquito más sobre vos y algunos aprendizajes que por ahí podamos extrapolar y que también nos pueda aportar a nosotros. Así que me gustaría preguntarte, ¿qué has aprendido en los últimos meses? ¿Qué aprendizajes podés compartirnos, que ya sea en los últimos meses, en los últimos años? Que seguramente ha habido muchos cambios en tu vida. Nos contabas que estuviste por California, que ahora volviste a Uruguay, andas con un montón de proyectos en la vuelta, seguramente un montón de cosas has aprendido. Así que, Sí, algo que siempre me gustó de nuestra disciplina y de la forma bueno, de mi rol dentro de la empresa incluso, es que uno, bueno, y en tecnología en general, ¿no? Que uno siempre tiene que estar aprendiendo, ¿no? No es que hiciste una carrera y que ese conocimiento te sirve para realizar tu labor siempre, ¿no? Igual, sino que la tecnología va evolucionando, entonces uno siempre se expone a tener que aprender herramientas o aprender distintas metodologías, ¿no? Por ir respondiendo a la pregunta, este año le pusimos mucho foco a aprender sobre herramientas low code para test automation, porque realmente, bueno, algo que también creo que sabes de cerca,
que siempre estuve buscando formas de hacer que distintas personas se sumen a la industria de tecnología porque hay mejores salarios, mejores entornos laborales. Así es que con un grupo de amigos armamos una organización basada en voluntarios acá en Uruguay, que venía de Argentina, que se llama Nahual, donde enseñábamos testing a personas que capaz que no tenían, a jóvenes más que nada, que capaz que no tenían acceso a estudiar en la universidad o a pagarse cursos. Entonces, por ahí intentando ayudarlos a que se puedan volcar al mundo IT. De ese mismo espíritu es que viene el libro, ¿sí? Y bueno, y después también está el cómo ayudar a que las distintas personas que quizás están arrancando puedan crecer. Y uno de los mecanismos para crecer dentro del mundo del testing es como aprender herramientas de automatización. Ahora, la mayoría de las herramientas de automatización, las tradicionales, nos requieren saber programar. Y hay muchos testers en nuestra industria que no tienen ese background. Y ahí es donde la promesa de las herramientas low code me resultó interesante por esto, ¿no? De que podríamos utilizarlas para enseñar programación y que testers sin el background, sin los skills de codificar, puedan empezar a aportar en cosas de automatización. Y por ahí empezamos a ver que habían cada vez más y más y más. Dijimos, ok, vamos a hacer un análisis posta detallado de qué herramientas hay en el mercado y qué nivel de calidad, qué ofrece cada una, qué nivel de calidad tienen. Entonces ahí incluso aplicamos alguna metodología de investigación que aprendí cuando hice el doctorado para intentar listar todas las herramientas que habían y describir un poco y categorizarlas y qué sé yo. Ahí llegamos a encontrar más de 60 herramientas, incluso solamente pensando en las herramientas que no son específicas para una plataforma, ¿no? Como las que son solo para Salesforce, solo para SAP o cosas Claro. así. 60 herramientas, o sea, para Un un... montón. O sea, me pedís que nombre algunas y te nombraré 3, 4, hasta 5 capaz que llego, pero 60 es un Es que montón. hay muchas que se están haciendo más populares y hay otras que quizá no llegan tan fácil a nuestros oídos, pero que uno las ve sponsoreando eventos o cosas por el estilo. Y algunas que quizá, este estudio lo hicimos a principio de año, algunas seguramente ya murieron también, porque hubo Claro. como mucho un hype de que, ok, este es el camino, este es el futuro, invertir ahí, crear un nuevo producto, y al final no estás resolviendo nada nuevo. Y hay otros que ya llevan años haciéndolo, entonces es como un mercado muy competitivo. Pero por ahí, quizá en herramientas, creo que eso es una de las cosas que últimamente le pusimos bastante foco dentro del equipo. Y después, sí, hay aprendizajes múltiples que vienen de la mano de otras cosas, ¿no? En lo personal, darme cuenta que yo quería volver a Uruguay. Si bien muchas veces cuando cuento, volví a Uruguay, ¿cómo te volviste de California? Que es un lugar, no sé, próspero, trabajo, sueldos, no sé, Silicon Valley, ¿no? Que es donde está todo el boom tecnológico, pero hay cosas que están más arraigadas a cuestiones personales, a cultura, a familia, amigos, al vínculo con el resto de las personas, que bueno, eso fue un descubrimiento también interior, si se quiere, de confirmar de que eso era lo que queríamos, ¿no? Sí, Y tal que cual. pudimos hacerlo por suerte. El paísito tiene lo suyo, ¿no? Y Sí. gracias a la profesión que tenemos podemos darnos el lujo de poder disfrutarlo por ahí. Y cuando salís y te vas afuera y te das cuenta que en realidad tenemos muchas cosas positivas que a veces no las valoramos. Claro, a veces el irse te sirve para darte cuenta qué es lo que valorás Ahí va. cuando no lo tenés. Tal cual. Nos comentabas un poquito de que estuviste hablando sobre, investigando sobre herramientas low code y demás. ¿Cuáles fueron las conclusiones de ese estudio? Mira, hay muchas que les faltan las básicas, porque algo que estoy convencido es que la herramienta nunca te va a solucionar todo, ¿no? También depende mucho de cómo utilizas la herramienta. Entonces, hay cosas de automatización que venimos aprendiendo desde hace años que si uno si no sigue ciertos lineamientos, ciertas estrategias, vas a fallar y te va a ir mal con la automatización y no vas a acelerar tus procesos, no vas a ser más óptimo, todo lo contrario, vas a perder efectividad de tus esfuerzos en testing. Eso Claro. también hay que tenerlo en cuenta al momento de usar este tipo de herramientas. Entonces tenés que ver que la herramienta te permita versionar tus scripts, ¿sí? Si la herramienta no tiene un sistema Básico. versionado, ya estás arrancando mal, porque para mí eso es como, ok, esta herramienta no está preparada para ser usada, porque yo necesito ver de ir una versión para atrás, colaborar con otras personas, poder hacer merge de distintas versiones, porque quizás estamos trabajando nosotros dos en un proyecto, yo modifico una cosa, vos otra,
cómo resolvemos, eso te lo tiene que proveer la herramienta. Si estamos hablando de herramientas que no se basan en código, entonces no lo podés resolver con GitHub o con alguna plataforma para eso, ¿no? Entonces, tiene que estar dado. Después lo otro, modularizar, poder parametrizar datos, integrarte con un sistema tipo Jenkins de pipelines, ¿no? Todo eso son como cosas que no todas las herramientas lo proveen, entonces empezamos a hacer como un listado también de, ok, ¿qué cosas tienen que estar dadas y qué herramientas cumplen eso y cuáles no? Entonces vamos a prestarle atención solamente a las herramientas que entran dentro de las que cumplen todo esto y llegamos a reducir a un grupo de tal vez 10 herramientas que cumplían, ¿no? Y que realmente valía la pena prestarle atención. Y las otras, no digo que el día de mañana no vayan a ser interesantes, ¿no? Pero les queda un camino para recorrer antes de que nosotros podamos decir, ok, te recomiendo utilizar esta herramienta. Buenísimo. Bueno, seguramente tenés algún blog post sobre eso, así que después seguramente lo deje también ahí como recurso para el que quiera profundizar. Me suena que lo vi por ahí. Hay una herramienta que tenemos los testers y creo que debería estar en la tapa del libro para todos y no es un software precisamente, que es saber preguntar. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo desarrollar el superpoder de preguntar más y mejor? Es una muy buena pregunta. Sabes que por ahí he encontrado alguna charla, me acuerdo de alguna vez vi alguna charla de cómo hacer buenas preguntas o cómo hacer preguntas efectivas. Para mí hay todo un tema de comunicación, ¿no? En general, que yo creo que nosotros nos movemos en un montón de complejos, de conceptos súper complejos. Estamos hablando constantemente con abstracciones, cuando para mí un ejemplo es tal vez entre dos personas dentro de un equipo de desarrollo y dice, eso lo resolvés haciendo una llamadita a esta API, ¿no? Todo lo que hay Típico. detrás de ese, todo lo que hay detrás de eso es increíble, porque estamos hablando de protocolos de comunicación, de distintos servidores, de lógica, de acceso a base de datos, de un formato, de un JSON y de, no sé, podés empezar a desglosar eso en tanto, 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 y lo resumiste en una llamadita a una API, ¿no? Entonces, creo que para que uno sea efectivo en la comunicación, realmente tiene que entender esos conceptos, y a mí una de las cosas que me ha ayudado mucho para mejorar en ese aspecto es intentar comunicar ese tipo de cosas complejas a personas que no tienen, a personas que tienen distintos tipos de backgrounds. Que además como testers estamos enfrentados a esto todo el tiempo, porque tenemos que hablar con desarrolladores, con gente de infra, con un product owner que capaz que viene más del palo del negocio. Entonces tenemos que traducir nuestros mensajes para distintas audiencias. Nahual, que lo mencionaba antes, a mí me ayudó muchísimo en esto de pararme frente a un grupo de personas que no tenían conceptos de desarrollo y empezar a explicar cómo hacer testing, cómo se hace el desarrollo de software, cómo todo esto, ¿no? Y hacíamos siempre un juego con otros docentes de Nahual que era, uno daba una clase y había otro escuchando y cada vez que había una palabra que decíamos, uy, esto capaz que no se entiende, levantaba la mano y decía, ¿qué significa software? ¿Qué significa Internet? ¿Qué significa Scrum? Meeting, porque también usamos muchas palabras en inglés, ¿no? Anglicismos y Lo cosas tenemos así. reincorporado y para el que viene de afuera no es Claro, natural. y no te das cuenta. Entonces creo que hacer ese ejercicio de contarle a tu madre cuál fue el problema que resolviste el día de hoy, ¿no? O los que tienen hijos, contarles a los nenes un poco de qué se trata el trabajo de sus padres. Poder explicar esas cosas a personas sin ese background, creo que nos ayuda en la comunicación en general. Después, específico para las preguntas, creo que ahí, más que cómo formular la pregunta o cómo no sé qué, la clave es el escuchar, el estar atentos a escuchar, porque muchas veces nos pasa de que nos da la ansiedad de tener que hablar algo, ¿no? O de tener que hacer la pregunta. Y la clave no es hacer cualquier pregunta, es ir a lo más importante y hacer la pregunta lo más simple posible, pero que habilite a la otra persona a seguir conversando. Entonces, yo creo que las preguntas son como la forma en que nosotros podemos ayudar a manejar el flujo de información, ¿sí? Entonces, pensarlo como que, ok, quiero escuchar de la otra persona una historia, que me cuente sobre determinada historia y que me lleve hasta este desenlace, hasta este final, donde, no sé, cuento feliz. Pero, ¿cómo hago para que esa persona me empiece contando la introducción, me plantee el contexto, después me haga todo el desenlace y después llegue a la resolución de ese problema? Si lo pensamos como una historia, creo que eso nos acompaña a nosotros a
a ir pensando cuáles son las preguntas que pueden ayudar a esa persona a hacer todo el cuento, de forma tal que a nosotros nos llegue la información importante en el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, estoy hablando de un montón de cosas acá. Estoy hablando de escuchar, estoy hablando de tener siempre el objetivo final en mente y de ir ordenando también, ser ordenados en la forma que vamos haciendo esas preguntas, porque seguro que tenemos 1000 preguntas, pero tenemos que decidir en qué momento hacer cada una también. Y a veces también las cosas se van dando, se van surgiendo temas y el tema también está en, ok, esto quizá vale la pena profundizarlo, entonces voy a escarbar ahí porque sé que esto es importante para lo que yo quiero resolver. Y acá estoy haciendo lo que, viste, estoy acaparando la conversación y no te estoy dejando hacer preguntas, pero no sé qué pensás de eso, si por ahí también lo ves de una forma parecida o no. Yo mientras te escuchaba hablar intentaba aplicar tus consejos y no interrumpirte para que puedas terminar la idea. Pero sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo y creo que por ahí muchas veces tendemos a intentar querer confirmar el famoso sesgo de confirmación, ¿no? Intentar querer confirmar lo que nosotros sabemos o lo que nosotros entendimos de lo que se está hablando y por ahí hacemos una pregunta cerrada y decimos, tal cosa y tal cosa es así y para que te digan sí o no. Y en Claro. realidad, capaz que ahí aportaría mucho más valor hacer una pregunta más abierta, que la persona pueda profundizar en eso, que capaz que se dijo muy, muy a la ligera y que esa pregunta que vos le hagas le habilite a poder ampliar eso, ¿no? Sí, esa es buena. Después la otra que ayuda mucho también, no solamente preguntar, sino a asegurarte que vos entendiste lo correcto, es como parafrasear lo que la persona acaba de decir. O Ahí sea, va. yo lo que acabo de entender es que vos planteabas esto de no hacer preguntas cerradas, sino intentar no hacer preguntas que la respuesta sea sí o no, sino dejar una pregunta más abierta que la persona pueda agarrar hacia el lado que quiere, ¿no? ¿Es así? ¿Es eso lo Totalmente, que dijiste? totalmente. Y una vez que se pudo ampliar la discusión, ahí sí poder terminar con eso que acabas de hacer, que es ver si logramos entender lo mismo los dos. Exacto, exacto. Y después la otra cosa que me parece que funciona muy bien es, si yo ya tenía un montón de preguntas y fui obteniendo respuestas y tal, al final hay una pregunta que habilita a hablar de otras cosas que puedan haberme quedado por fuera, que es, ¿hay algo que no te pregunté que a vos te parece importante? Esa es una pregunta súper genérica y que habilita, sí, también sería bueno ver tal otra cosa, ¿no? Y quizá a vos no se te ocurrió. Es buena esa. Lo voy a intentar aplicar más seguido. Bien. Porque generalmente terminamos una reunión diciendo, bueno, listo, está todo claro, bueno, listo, nos vemos, cada uno sigue con lo que tenía que hacer, nos llevamos cada uno sus action points, pero no solemos cerrar con Sí, ese tipo de además preguntas, ¿no? forzás a la otra persona también de que haga el pienso de, ¿hay algo más que yo tendría que saber? Y quizá no se había detenido a pensar de que puede haber algo más, porque vos no se lo preguntaste. Pero cuando le Claro. haces esa pregunta es quizá, bueno, sí, tendrías que saber esto otro para eso que vos querés. Bueno, bien. Dentro de todo este trabajo que llevas haciendo, Fede, de divulgación y tratando de aportar a la comunidad, hace un tiempito creaste un podcast que se llama Quality Sense Podcast. Contanos un poquito cómo surgió la idea de ese podcast, qué cosas te ha traído el tema del podcast, aprendizajes, cosas que por ahí no te esperabas y qué otras consecuencias positivas está teniendo, como es esta gran conferencia que se viene ahora, ¿no? Contanos un poquito sobre eso. Bien, dale. El podcast surgió en marzo del 2020. Creo que ya eso explica mucho de cuál fue el catalizador, diría yo, ¿no? Porque la idea del podcast la venía teniendo desde antes, pero nunca le había dado prioridad. Ahora, el día que quedamos todos encerrados y qué sé yo, pasó a ser una herramienta muy buena para seguir haciendo algo que para mí es muy importante, que es esto del networking, el seguir conectando con personas, el seguir aprendiendo y el seguir generando comunidad y volcando conocimiento para distintas personas, ¿no? Incluso generando espacios que le den un lugar a distintas voces. Entonces, eso que quizá antes lo hacía de manera más presencial, al empezar, al estallar la pandemia, vamos a decir, fue como, ok, podría seguir haciendo esto en formato de entrevistas, lo cual me daba como una excusa para conectar con distintos referentes en el área de testing y darle
un espacio para que ellos puedan volcar su conocimiento, para que otros lo puedan aprovechar, y a su vez ir a buscar otras personas que quizá no estén encontrando espacios fácilmente para poder empezar a desarrollarse en su carrera en esto de exponer y de generar un nombre y de verse en redes y de verse referenciados, ¿no? Entonces, intenté tener un balance entre ir a contactar a un Michael Bolton, una Lisa Crispin, ¿no? Que ya todo el mundo los conoce, y también de ir a buscar a otras personas que yo iba viendo que tenían cosas súper interesantes para compartir, pero que quizás no se animaban a armar una charla y darla en una conferencia, o que no estaban siendo invitados a otros podcasts. Entonces ahí me ayudó muchísimo un amigo que me dice allá en Estados Unidos que se llama Tristán Lombard, que no sé si lo conoces de redes. Él trabajó en Testing, ahora trabaja en Probar, que son distintas herramientas de low code para automatización. Y él ha generado, claro, conoce a muchísima gente y ha trabajado con mucha gente, y él me fue conectando con muchas personas, como diciéndome, mira, conozco, me acuerdo un caso de Katia, una chica de Israel que venía trabajando muchísimo en automation y tenía un montón de aprendizajes súper buenos. Y bueno, él me generó la conexión ahí y hicimos una entrevista que salió súper buena. Y como eso fue un poco el motivador original, y creo que de estas cosas que me ha traído han sido como la posibilidad de conocer a mucha gente, de conectar con mucha gente, de aprender, de hacerle preguntas, de aprender de su vida profesional, de qué les gusta, incluso también me gustaba hacer preguntas del estilo que puedan recomendar un libro, porque eso también y un libro no necesariamente del mundo del software, ¿sí? Sino de alguna otra cosa también. Hay una persona en particular, Oren, que terminó hablando de un juego de ajedrez de muchas personas a la vez, que, no sé, ya no me acuerdo exactamente los detalles, pero me terminó compartiendo algo que no tenía nada que ver con testing, ¿sí? Y era algo como muy personal, y entonces uno termina aprendiendo y conectando más con las personas. Esa parte me encantó. Genial, buenísimo. Bueno, hablando un poco del podcast, una de las cosas que no dijimos para por ahí los que no conozcan el podcast es que es un podcast 100% en inglés, que creo que, no sé, me suena haberte escuchado en algún momento decir que también una de las motivaciones era exponerte más al inglés y tener contacto, ya que estabas también en Estados Unidos, contactarte mucho más en inglés, ¿no? Y una de las cosas que por ahí me gustaría destacar y es algo para lo cual yo he utilizado el podcast bastante. Creo que es un excelente recurso para entrenar nuestro listening, porque ahí vos hablaste con gente de todo el mundo y quizás para muchos el inglés no era su primer idioma. Entonces tenías ahí a dos personas hablando de distintos países que vienen de distintos idiomas, y eso te sirve muchísimo para poder ir conociendo distintos acentos, exponerte a distintas formas por ahí de hablar el inglés, ¿no? Creo que eso también está buenísimo. Y mientras aprendes de testing también, ¿no? Creo que Claro. es un combo ideal para eso. Sí, tal cual. Hay personas, no sé. Además, es la situación típica que después te encontrás cuando empezás a trabajar con equipos más de afuera, ¿no? Porque he entrevistado personas de India, de distintos lugares de Estados Unidos, de Inglaterra, no sé, todos acentos diferentes, que es lo que nos pasa cuando estamos trabajando para, no sé, una empresa en Estados Unidos. La mitad del equipo es de ahí y la otra mitad está distribuido en distintos lugares, y estás en el mismo, capaz que en una misma meeting, hablando con personas con distinto acento, y tenés que ir switchando el oído ahí constantemente. Entonces, creo que es un ejercicio bastante bueno, sí, tal cual como decías. A mí me significó un desafío, y creo que especialmente en los primeros episodios creo que se nota mucho mi incomodidad. Después me fui soltando un poquito más, pero al principio me ataba mucho al guión, iba con mucho miedo porque me estaba exponiendo. Mi inglés no es perfecto, ¿no? Sí, me comunico, me puedo comunicar y trabajo casi que todos los días con gente hablando en inglés. Pero de ahí a salir en un podcast, a que quede grabado y que todo el mundo me escuche, me daba un poquito de miedo al principio. Pero fue como, ok, si voy por este camino, seguro que es algo que me va a impulsar a perder el miedo. Y algo que conversé con Leandro Meléndez, no sé si lo tenés presente, Sí, que él juega mucho con el hecho,
de no ser nativo y a tomarlo con orgullo. Y nosotros, por ejemplo, decimos project y no de la forma perfecta de... Project. Eh, porque nuestra Y tiende a ser la Y del uruguayo, ¿no? Pero no se entienden, que es lo importante. Y nos entienden, exacto. Y al final es una cosa que hace que nuestro acento se distinga y que digan, ah, hablas inglés, pero venís del Río de la Plata, ¿sí? Entonces, Leandro, él lo decía como que, Leandro es de México, entonces él lo decía como, sí, que se note que soy mexicano. Hablo inglés, pero que se note que soy mexicano, porque lo llevo con orgullo. Entonces me parece que por ahí también hay que hacer un proceso interno de decir, mi inglés no va a ser perfecto, lo acepto y vivo con eso y hasta lo disfruto, vamos a decir. Sí, tal cual. Creo que es un miedo muy normal y que nos pasa a todos cuando nos empezamos a exponer al inglés. Creo que Sí, es un mensaje muy, muy importante y muy motivador para la gente que por ahí tiene ese miedito de que se está metiendo en testing, capaz que ya tiene todas las habilidades técnicas necesarias, pero le sigue faltando ese sí. nivelcito de inglés, ese dar ese salto, y creo que esto que acabamos de decir Sí, les incluso puede ayudar mucho. creo que la parte más importante es la fluidez, poder llevar la conversación y que fluya. Y a veces el querer pronunciar perfecto nos juega en contra, porque al final por estar preocupados de cómo se pronuncia esto de manera perfecta, al final estás como pensando demasiado y va en contra de la fluidez, que para mí es lo más importante para poder no quedar muy trabado, muy, ¿no? Sí, Por tal ahí. cual. Después hay cosas que también por ser de donde sos, por ahí te cuestan un poco más. Por ejemplo, yo hay algo que vengo trabajando y que me cuesta pila, que son los sonidos finales, ¿viste? Que acá somos muy de comernos las S, y cuando vamos a hablar inglés trasladamos eso al inglés, y de repente vos por ese sonidito que no lo terminaste de hacer bien, la palabra ya es otra cosa y cambia el significado de la frase. Claro, esa es complicada. Es complicado, pero bueno, son cosas que con la práctica se va mejorando. Claro, sí, y además como que te vas dando cuenta al hablar con otras personas de cuándo no te entienden. Y si ves que no te entienden, analizar de por qué cosa estás haciendo mal que rompe, que complica el entendimiento de la otra persona. Si vos decís project y el otro te entiende, seguí diciendo project, no te preocupes por esa parte. Y ya Tal está. cual. Sí, sí, tal cual. Y después no te terminé de responder de cómo el podcast se termina vinculando con la conferencia, que es lo que se viene ahora, que es lo que me tiene atareado estos días, porque quedan 2 semanas, o sea, queda muy poquito. Este año, a mitad de año, decidimos embarcarnos en algo que para mí significa un montón, que es el ser host del Whopper, que es el Workshop on Performance and Reliability, que es un evento cerrado solamente para 25 personas, pero que por primera vez va a darse acá en Latinoamérica, en Uruguay. ¿Sí? Y eso hace que vengan 25 personas, la mayoría de Estados Unidos, Canadá, Europa, México, de distintas partes van a estar viniendo de Argentina y de Chile, y creo que ahí ya cubrí casi todos los países de donde vienen. Van a venir para acá, para Uruguay, pero a esto cerrado. Entonces ahí se nos ocurrió hacer otra conferencia que pueda ser abierta, gratuita para todo el mundo y aprovechar que tenemos a esas referencias, a muchas personas súper importantes dentro de nuestro sector y que puedan volcar ese conocimiento y que lo aprovechemos todos y que todos tengan la posibilidad también de, ¿por qué no?, conocer a esos speakers, poder conversar con ellos en algún café ahí durante la conferencia, no sé. Me parece que generar ese tipo de espacios es de mucho valor y lo valoro, lo veo con mucho valor porque han sido las conferencias las cosas que a mí me han dado muchísimo valor en mi carrera profesional. Así que por ahí quería aprovechar este espacio también para invitarlos a todos a todos y todas a que se acerquen el 9 de diciembre a la Torre de Antel. Es gratuito, hay que anotarse en la página que acá está mostrando Mati, en qualitysenseconf.com. Se anotan, dejan unos datos y ya quedan registrados. Y el 9 de diciembre a las 8:30 de la mañana arrancan una serie de 14 sesiones donde van a haber charlas, keynotes y paneles tipo entrevista, que eso es lo que lo conecta con el podcast, si se quiere, ya que vamos a tener alguna charlita más a modo entrevista con algunos panelistas. Y otra cosa a destacar, que no sé si lo dijiste, pero es una conferencia que va a ser 100% gratuita para los que asistan, que no solo va a ser presencial, sino que también se va a transmitir online.
No sé si va a ser a través de YouTube o cómo va a ser eso. Sí, hay que anotarse y de esa forma después te llega el día de la conferencia, te llega el link para poder verla. Las charlas después van a quedar colgadas en nuestro canal de YouTube, pero si quieren aprovechar para verlas en vivo ahí y comentar. Buenísimo. Bueno, para los que estén viendo esto después de que haya pasado la conferencia, también van a tener acá abajo el link a las charlas grabadas en caso de que la quieran ver por primera vez o repasarlas en caso de que haya alguna que les haya gustado pila. Así que nada, traten de ir. Yo siempre trato de decirles a todos que está buenísimo ir a este tipo de conferencias, no solo para poder por ahí descubrir conceptos nuevos o cosas que por ahí vos no sabías ni que existían, sino también por el tema de los contactos y el networking que puedes hacer, conocer gente que está en la misma que vos, que por ahí recién está arrancando, o gente que, todo lo contrario, como Fede lleva 17 años en la industria, te lo podés cruzar en un pasillo, charlar un rato con él y seguramente aprender un montón también, ¿no? Vos vas a estar ahí, Mati, así que creo que seguramente haya mucha gente que te conozca virtualmente y que tenga la chance ahí de pasar a saludar también. Así que creo También. que esas son de las cosas que tienen de bueno las conferencias en persona, ¿no? Las conferencias online tienen también sus ventajas de poder ver conferencias de cualquier parte del mundo, en cualquier momento, pero el cara a cara, el vernos, el conocernos, el saludarnos, creo que son instancias súper privilegiadas que hay que aprovechar y bueno, por eso insisto en que aprovechen esta ocasión. Va a haber traducción simultánea, esa es otra cosa que me faltó mencionar, porque muchas charlas van a ser en inglés, otras van a ser en español, cada speaker va a dar la charla en el idioma de preferencia y va a haber todo un sistema como para que cada persona pueda escuchar la charla en el idioma que pueda entender. Buenísimo, tremendo, tremendo eso. Me faltó preguntarte, Fede, por ahí decías que van a venir un montón de personas re grosas en el tema este de performance y demás. Dos preguntas. ¿La conferencia va a estar solamente relacionada a performance o también va a haber otros temas? Y otra pregunta, ¿para qué público está orientado esto? ¿Es solo para gente que ya tiene mucha experiencia en testing o es para todo público y todos se van a poder llevar algo interesante de ahí? No va a ser solo de performance porque hay muchas personas que, es cierto, vienen especialmente para el Whopper, que es específico de performance, pero en la conferencia intentamos generar, porque hay muchas personas que trabajan en performance, pero también trabajan en otras cosas. Hay varias charlas que son solo de performance o que son de Chaos Engineering, por ejemplo, hay una, o de observabilidad, que son temas relacionados a la performance. Pero después, los que tenían también posibilidades de dar charlas en otras cosas, les pedí que intenten ir a otros temas, cosa de poder ofrecer una variedad más amplia. Entonces, van a haber charlas de automatización, va a haber una charla específica de cómo crecer hacia un rol de liderazgo dentro de testing. Esa es la charla inicial, incluso de la conferencia, bien temprano en la mañana. Hay charlas sobre métricas, no sé, va a estar Claudia Badel también hablando de un enfoque holístico de la calidad. Va a estar variadito, sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, creo que apunta a distintos públicos. Y después, en cuanto a nivel de experiencia, yo creo que la persona que está recién arrancando seguro va a aprender un montón. También las personas que ya llevan años, creo que algo que yo vengo poniéndole bastante foco con los speakers es de intentar traer temas un poco más avanzados, porque creo que por suerte existen muchísimos lugares donde hay temas introductorios muy bien cubiertos. Entonces, lo que me interesa es que ataquemos temas como de más nivel de profundidad, de experiencia, especialmente aprovechando que vienen speakers con muchísima experiencia, ¿no? Entonces también por ese lado creo que las personas que ya hace rato que están en la industria van a tener mucho para aprender. Y por otro lado, esto es algo que a mí me cuesta un poco más convencer a la gente al respecto, pero creo que no es una conferencia solamente para testers, ¿sí? Porque claro, Quality Sense la organiza Fede, la organiza Abstracta, entonces se asocia con que es solo para testers, entonces esto, si yo soy desarrollador, si soy SRE o otra cosa, no me interesa. En realidad hay un montón de temáticas que creo que son súper específicas para desarrolladores también, o para personas que están más en infra o cosas por el estilo, o incluso en puestos de management. Por ejemplo, hablar de observabilidad implica hablar de cómo voy a manejar el sistema, cómo puedo hacer que el sistema sea más fácil de controlar, de manejar, de resolver problemas que tenga en producción,
¿sí? Una vez que esté el sistema en manos de los usuarios. Poder agregarle observabilidad, utilizar, no sé, aprovecharnos de todo lo que es OpenTelemetry. Va a venir alguien de Francia específicamente a darnos una introducción sobre OpenTelemetry, cómo utilizar herramientas de APM, no sé, un montón de cosas que, de vuelta, creo que las personas que no están en testing también pueden aprovechar un montón. Ingeniería del caos también no es algo específico de testers, pero a la vez todo un equipo puede aprender y decir, yo desde mi rol me llevo este conocimiento y lo puedo aplicar o me resulta interesante. Y después, por otro lado, si soy desarrollador y aprender cosas de calidad, me van a mejorar la forma en que yo desarrollo también y la forma en que yo colaboro con otros miembros del equipo. Así que por ahí también mi invitación es no solamente los testers, sino que si son testers los que están viendo esto, inviten a sus compañeros y compañeras a que vayan a la conferencia, a que revisen el programa y vean qué charlas pueden resultarle de interés también. Buenísimo, buenísimo. Vamos a tratar de transmitir esa invitación también para que vayan más personas que no solamente sean testers, ¿no? Bueno, Fede, nos acabó el tiempo, me quedaron un montón de preguntas que pensé que iban a ser pocas, pero terminaron siendo muchas. Así que seguramente tengamos la oportunidad de charlar de vuelta en otro momento. Sé que estás bastante ocupado, así que vamos a tratar de respetar el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Recuerden, 9 de diciembre de 2022, la primera edición de la Quality Sense Conf. Seguramente va a haber más. Espero que sea la primera de muchas. Y nada, esperamos verlos por ahí y seguramente va a estar muy bueno. Muchas gracias, Fede, por el tiempo. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por el espacio y espero cruzarme con mucha gente que diga, te escuché en el canal de Mati, así que anímense, acérquense a saludar. Súper contento de tener esta charla y sí, hagamos una segunda ronda en algún otro momento. Buenísimo. Abrazo grande, Fede. Chao.